Muy bien, pues están grabando para la posteridad. Buenas tardes, saludo en primer lugar. A continuación, pues un saludo especial, como no, a Abelardo Betancourt, que como todos sabéis, pues ha tenido un incidente y ya tenemos la suerte de tenerlo con nosotros y presto a que un próximo primer lunes pues nos dé la conferencia que en principio sobre el programa tenía que haber sido hoy, ¿no? Nos pidió que se la retrasáramos un poco y que hoy siguiéramos pues con estas sesiones telemáticas especiales, ¿no? En consecuencia, pues vamos a continuar con el tema que habíamos querido que continuara, pero que como consecuencia de las gestiones que hemos hecho para disponer de un medio propio la academia y que pondremos en marcha el lunes próximo, sin tener de esperar así las complicaciones que prácticamente no hemos tenido ninguna por la magnífica disposición que nos ha concedido nuestro vicepresidente José Ramón Calvo. Pero en fin, vamos a tener ya una, digamos, propiedad o como se llame, esta situación propia de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. Bueno, sin más preámbulos, no hace falta que presentemos a Manuel Medina, puesto que todos lo conocéis y que ya lo presentamos la vez anterior, ¿no? Así que Manolo, todo tuyo para que nos hables de la crisis de Ucrania o como quieras llamarla. Yo lo llamaba la crisis de Ucrania en el sistema de las superpotencias. El otro día nos quedamos a puertas porque se había previsto que la invasión rusa de Ucrania tuviera lugar el 16 de septiembre, y yo hablé el 17. Se retrasó unos días al 21 de febrero, al parecer porque Xi Jinping, el chino, le pidió a Putin que no le estropeara los Juegos Olímpicos de Pekín, que esperara que acabaran con ellos. Ya antes estaba todo el mundo preparado para la invasión. Los americanos habían desalojado incluso la embajada de Kiev y devuelto su personal permanente, y la mayor parte de las embajadas de los países europeos y de la OTAN se habían cerrado en Kiev, trasladándose a Lemberg o bien a Polonia. La OTAN, entre tanto, los países de la OTAN habían ido reforzando los contingentes previendo la invasión, y además se previó el establecimiento de sanciones económicas a Rusia si se producía la invasión. Varios países de la OTAN enviaron refuerzos a la zona. Por ejemplo, España envió 3 fragatas y además 4 cazas a Bulgaria. En todo caso, la invasión de Ucrania constituye la más grave crisis de enfrentamiento entre las dos principales superpotencias, Estados Unidos y Rusia, desde la crisis de los misiles del año 1962. Los norteamericanos, entonces, habían tenido conocimiento del proyecto soviético de establecer bases para el lanzamiento de cohetes desde Cuba. Kennedy estableció un embargo a los barcos que llegaran a la isla de Cuba, y en un momento determinado la Unión Soviética ordenó la retirada de las naves que iban con los proyectiles a Cuba. Al parecer hubo un acuerdo secreto en virtud del cual los Estados Unidos retiraban las bases que tenían establecidas en Turquía y que amenazaban directamente al territorio ruso. Ahora la situación es diferente. Ahora es Rusia la que acusa a los Estados Unidos de haberle colocado instalaciones defensivas muy cerca de su frontera, sobre todo con la ampliación de la OTAN a un territorio que estaba a antiguas repúblicas democráticas o repúblicas dependientes del sistema soviético. Cuando cae el muro de Berlín en 1989, se pensó, dicen los rusos, que había un compromiso tácito de que no se extendería la OTAN hacia allá. Se estableció una especie de zona neutral. Y de hecho, por ejemplo, Ucrania fue neutralizada y Javier Solana, entonces secretario general de la OTAN,
intervino para la retirada de armas nucleares del territorio de Ucrania que no pudieran amenazar a Rusia, con lo cual Ucrania estaba en una especie de nuclearización. Los rusos pedían que no se ampliara la OTAN. Había también otras peticiones, por ejemplo, que hubiera una desmilitarización de Ucrania, pero con respecto a la petición rusa de que no se ampliaran con nuevos miembros, la respuesta de la OTAN fue que la decisión de entrar en la OTAN era una decisión soberana de cada Estado candidato y no querían además que pusieran en peligro la seguridad rusa. El 21 de febrero, Putin, después de decidir el reconocimiento de las repúblicas separatistas del Lugansk y Donetsk y acordar el ingreso de sus tropas en las dos provincias de la Ucrania Oriental, cambió su discurso de forma radical, estableciendo ya unas peticiones máximas. Concretamente, alegaba que el origen de Rusia era el Rus de Kiev, que fue el primer estado ruso. Rus hacía relación a los suecos, a los vikingos, y que se había producido una desintegración. Era como si le hubieran quitado a España Castilla y León. Y entonces pedían que este territorio se reintegrara a Rusia. La respuesta occidental fue que no había ninguna razón para hacerlo. Concretamente, el presidente de Ucrania, el señor Zelensky, alegó que no procedía y que iban a mantener la independencia. Y al parecer, Putin estaba en una política de reintegración del antiguo territorio del Imperio Ruso. Ya en 2007 se había producido ataques cibernéticos contra Estonia, después de que este país adoptara medidas hostiles a Rusia con el traslado de un monumento en la capital, Tallinn, que era el monumento al soldado ruso. La OTAN, a la que pertenecía Estonia del año 2004, respondió al ciberataque ruso con el establecimiento de fuerzas en los países bálticos. Concretamente, España mandó por lo menos una escuadrilla de aviación y además fuerzas de tierra. Y en el año 2007, Putin, en la Conferencia de Seguridad y Desarme de Múnich, reivindicó, por un lado, la importancia de Rusia en la escena internacional, alegó que había sido maltratada por los países de la OTAN y la necesidad de reunificar a Ucrania con Rusia, lo cual supondría la negación de la existencia del Estado ucraniano. Un incidente previo fue el tema de Georgia. Cuando Stalin era el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética y la máxima autoridad en la Unión Soviética, decidió premiar a su región de origen, dándole dos repúblicas autónomas, dos territorios autónomos, que serían Abjasia por un lado y Osetia del Sur por el otro. Georgia se consideraba con derecho a reclamarlos. Cuando se produce la independencia de Georgia, hay una invasión del territorio ruso por Georgia, a la que Rusia responde con sus unidades militares, incluso se aproxima a ocupar el territorio georgiano. Entonces se produce una intervención de Sarkozy, presidente de la República Francesa, que, bueno, garantizó que esto no continuaría. Los georgianos interrumpieron su ofensiva, Rusia no continuó invadiendo el territorio georgiano, y la otra intervención, que se había producido previamente en 1992, en Moldavia. En Moldavia, una parte de Moldavia, llamada Transnistria, lo que está al norte del río Dniester, se había declarado independiente porque tenía un ejército ruso, el 20 ejército ruso a las órdenes de Lebedev, y en este momento, aunque era una población, una zona integrada por rusos, tiene mayoría de población rusa, pero es el 20% del total, con lo cual tenemos de hecho un estado que es el de Moldavia, en el que una parte es un estado independiente y la otra prácticamente es un estado independiente del estado independiente, pero con relaciones especiales con Rusia. En realidad, los problemas de Rusia con Ucrania empezaron cuando el gobierno ucraniano concertó un acuerdo
con Rusia, perdón, con la Unión Europea, el 21 de marzo de 2014, que establecería una asociación económica entre Ucrania y la Unión Europea. Esto para Rusia habría sido devastador porque habría impedido la consolidación de esta gran área política y económica de la Rusia imperial que querían los dirigentes rusos en aquel momento. Se celebraron unas elecciones que dieron la victoria al partido prorruso llamado Partido de las Regiones, presidido por Yanukovych, que adoptó medidas represivas contra la oposición. Hubo una matanza, por ejemplo, de estudiantes en Kiev, y se produjo la llamada revolución de la plaza de Maidán, una revolución basada o dirigida por los nacionalistas ucranianos, y eventualmente se produjo realmente un golpe de Estado contra el presidente electo para nombrar presidente a Víktor Yushchenko, que había tenido el privilegio de ser envenenado en la embajada rusa en Kiev, era antirruso, y a consecuencia de esto, Ucrania ya decide seguir adelante con el acuerdo con la Unión Europea, y la respuesta rusa de Putin en aquel momento fue ocupar Sebastopol y la península de Crimea, sin oposición prácticamente, con una serie de el apoyo de fuerzas de carácter local, porque en la península de Crimea la mayoría de la población era prorrusa, e incluso iniciar una guerra civil en la región del Donbass, las provincias de Donetsk y Lugansk. También lo hizo en la región de Kharkov, pero ahí no tuvo resultado y se produjo una división de esas dos provincias. De hecho, se inició una guerra que todavía no ha terminado, aunque ha habido interrupciones. Y en febrero de 2015 se firmaron los acuerdos de Minsk entre los dos gobiernos separatistas de Donetsk y Lugansk, Rusia, Ucrania y la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa. Estos acuerdos de Minsk dieron una tregua que ha durado hasta ahora. Pero ya recientemente está claro que Rusia se había embarcado en una política distinta y que Putin no se iba a conformar con el mantenimiento de la situación anterior. Yo diría que él tenía la herida de que había triunfado en Crimea y Sebastopol, pero había fracasado en el Donbass, en las provincias de Donetsk y Lugansk. La Duma rusa, en febrero de este año, pidió al gobierno ruso que reconociera las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Putin lo hizo, y además decidió el envío de fuerzas del Estado ruso que sustituyeran en esas provincias a los irregulares, que en realidad eran pagados por el ejército, por el Estado ruso, de forma que hubiera la presencia del Estado ruso en esa región. Ante esta ofensiva de Putin y de la Rusia de Putin, los países de la Alianza Atlántica se negaron a aceptar tanto un compromiso de paralización de posibles ampliaciones como la retirada de tropas de la OTAN de esta zona que había pedido Putin. De hecho, se desplazaron, aunque no se desplazaron fuerzas a Ucrania, sí lo han hecho países próximos como Bulgaria, Rumanía, Polonia o los países bálticos. Y se ha enviado material básico adicional a Ucrania, transfiriendo unidades navales al Mediterráneo Oriental, lo que ha llevado al envío de fuerzas militares y unidades militares rusas a la zona fronteriza y aguas próximas a Ucrania. El gobierno ruso había enviado cartas sobre esta cuestión a cada uno de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Parece que trataba de buscar las posibles diferencias entre unos y otros. Por ejemplo, el presidente de Hungría, Orbán, parecía tener una postura distinta a las de otros estados. Pero los Estados miembros de la Unión Europea no contestaron a esa carta individualmente, sino que le encargaron a José Borrell, como alto representante de la Unión Europea para la política exterior y seguridad, que enviara una carta común en representación de todos estos. Esto quiere decir que la Unión Europea afirmaba la existencia de una unidad entre ellos y que no iba a ser dividida sobre la base de las peticiones de Rusia. Todo esto tiene lugar en un sistema internacional actual,
que existe de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, que es el sistema de las superpotencias. En un momento determinado, las superpotencias eran solo dos, que eran los Estados Unidos y la Unión Soviética. Posteriormente, ha aparecido una tercera superpotencia, que es la China, después del triunfo de la Revolución Comunista en China, que es evidente tiene tanto poder nuclear, veto en el Consejo de Seguridad, grandes recursos económicos, con lo cual en este momento hay tres superpotencias, que son la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia, la heredera de la Unión Soviética, y China. Hay que recordar que a pesar de que le quitaron a la Unión Soviética, Rusia sigue teniendo una población de 144 millones y además un gran potencial nuclear. En este momento, Rusia tiene 6.200 ojivas nucleares frente a 6.115 ojivas nucleares que tienen todos los países de la OTAN juntos. Al producirse la invasión rusa, como siempre hubo una especie de soluciones individuales y de mediaciones individuales. Una de ellas fue la de Viktor Orbán, el presidente de Hungría, que creyó que Putin lo iba a tomar en cuenta como mediador. Putin no lo hizo ni Viktor Orbán. Un segundo intento de mediación lo hizo el presidente de la República Francesa, que emulando lo que había hecho Sarkozy con la invasión de Georgia, le pidió una entrevista y tenemos la famosa escena en la que Putin recibe a Macron en una mesa de 6 metros de longitud y luego además afirmar que, bueno, que para él Macron no tenía ningún interés, pero no tenía ningún cargo de responsabilidad o liderazgo en la OTAN, aunque era el presidente del Consejo de la Unión Europea. Alemania tenía una relación privilegiada con Rusia a través del gasoducto Nord Stream, y en un principio pensaron que Alemania podía también actuar como mediación. A Schröder no hizo ni caso tampoco el presidente ruso. Además, se produjo una situación que es que Boris Johnson, que había contribuido al debilitamiento de la Unión Europea con el Brexit, se encontraba en una situación muy difícil porque se le acusaba de haber organizado fiestas en Downing Street, en su casa de Downing Street, durante la pandemia, violando las normas que el propio gobierno había dado en materia de sanidad. Con lo cual, Johnson ve la oportunidad de su vida asumiendo un protagonismo no a través de negociaciones con Putin, sino manteniendo una línea dura en una especie de imitación de la actitud anti-hitleriana de Winston Churchill antes de la Segunda Guerra Mundial, y se convirtió en cabeza visible del movimiento contrario a invasión de Ucrania por Rusia. En aquel momento además se produjo otro incidente importante, que es que el antiguo presidente Donald Trump, que había sido un excelente amigo de Putin, llegó a decir que Putin era un hombre muy inteligente, que era muy sabio y que por tanto, bueno, pues casi se alegraba de lo que había ocurrido. En aquel momento incluso sectores del Partido Republicano, que en mítines de dirigentes de la extrema derecha gritaban Putin, Putin, Putin. Es decir, que parecía que preferían que Putin ganara a que la administración demócrata se saliera con la suya. En la plena crisis de Ucrania, antes de la invasión, como dije antes, Putin fue uno de los pocos jefes de Estado que participó en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. Frente al bloqueo diplomático que habían impuesto a Pekín los países occidentales, Estados Unidos y sus aliados, en protesta por violaciones de los derechos humanos y limitaciones de los derechos de los participantes de los Juegos Olímpicos. Ya he dicho que antes que Xi Jinping correspondió a esto, haciendo una declaración de apoyo a la situación a las peticiones rusas en materia de Ucrania, y al parecer consiguió que retrasara un poco la invasión, no por razones, pero para poder garantizar la celebración de los Juegos Olímpicos. Hubo una serie de maniobras y de cosas, por ejemplo, en un momento determinado, un incidente bastante peculiar, y es que en una conferencia telemática de Putin con su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, que fue transmitida directamente por televisión,
le pregunta a Putin a Lavrov si todavía hay posibilidad de conseguir un acuerdo diplomático. Y Lavrov le dice que sí, lo cual es una cosa bastante peculiar, y es que el presidente de un gobierno públicamente le pregunte la opinión del ministro de Asuntos Exteriores en una conferencia telemática, y estaba perfectamente preparada. Era la idea de que estaban preparando haciendo tiempo, por lo que fuera, para salir adelante. Bueno, la invasión se produjo, como he dicho antes, efectivamente, como estaba previsto, con una peculiaridad, es que en ese momento Rusia tiene la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y la invasión, como no hace falta que dé los detalles de la invasión, pero como saben ustedes, ha sido una invasión de un ejército de casi 200.000 hombres, desde bases situadas en todos los alrededor de Ucrania, frente a un país que solamente tenía 40 millones de habitantes y escasos medios de defensa frente a la superpotencia nuclear rusa. Pero la invasión, como acto unilateral de una superpotencia, no es ninguna excepción en lo que ha ocurrido durante toda la vida del sistema de las superpotencias. Recordemos, por ejemplo, las intervenciones norteamericanas en Guatemala en 1954, en 1962 la invasión de Cuba, en 1973 el golpe de Estado en Chile, en 1991 la invasión norteamericana con aliados de la OTAN, de la ONU, perdón, en Irak, en 2003 la invasión de Irak y la invasión de Afganistán. Es decir, que los Estados Unidos, la otra gran superpotencia nuclear, ha tenido numerosas intervenciones de dudosa legalidad, bueno, ilegales absolutamente. Concretamente, la invasión de Irak la justificaba el presidente Bush diciendo que Irak tenía armas de destrucción masiva y no había armas de destrucción masiva, como sabemos perfectamente después. Y los rusos tampoco lo han hecho de menos. Los rusos adoptaron como táctica sistemática la intervención en los países de la zona soviética, de los países aliados, concretamente en Alemania en el 53, en Hungría en el 56 y en Checoslovaquia en el 68. Incluso se elaboró la llamada doctrina Brezhnev, en virtud de la cual los países socialistas tenían que apoyarse mutuamente frente a las intervenciones del sistema capitalista de una manera militar. En 1978 Rusia invadió Afganistán, que ha sido el mayor error estratégico militar, y que me corrija el general Carrasco si me equivoco, porque eso llevó a la destrucción de la Unión Soviética y del sistema soviético de gobierno. O sea, la derrota militar en Afganistán acarreó luego la destrucción de todo el imperio soviético en el mundo. La característica común de cada una de estas intervenciones es que se reconocía una cierta deferencia de cada potencia, superpotencia, a la otra, de las dos superpotencias estoy hablando en un principio. Y por ejemplo, en Corea se produjo una intervención de la República de Corea, apoyada por, al parecer, la Unión Soviética y China, pero no apareció la Unión Soviética para nada, y China solamente apareció con el envío de voluntarios chinos, mientras que Estados Unidos se dedicó, mantuvo fuerzas y además mandó la octava flota a proteger la isla de Taiwán, pero no hubo enfrentamiento directo entre las dos superpotencias, Estados Unidos y China, e incluso cuando el general MacArthur propuso que se bombardeara China, el presidente Truman lo destituyó, porque se trataba de evitar a toda costa un conflicto directo entre superpotencias, sobre todo para evitar un conflicto de carácter nuclear. Los conflictos de las superpotencias se producían en general a través de potencias intermedias menores que se convertían en víctimas de la intervención de las superpotencias. Por ejemplo, la crisis de bloqueo de la URSS de Berlín del año 48 se solucionó por un acuerdo después de que los Estados Unidos superaran el bloqueo con un puente aéreo. El enfrentamiento en materia de, con motivo de la instalación de proyectiles nucleares en Cuba se solucionó, como he señalado antes, con un acuerdo de retirada respectiva de bases
norteamericanas de Turquía y de Estados Unidos en Cuba. Es decir, había habido siempre una especie de delicadeza, concretamente con respecto a la tercera superpotencia, salvando el tema de Corea, China ha sido bastante prudente en la realización de acciones bélicas. Por ejemplo, Estados Unidos tuvo un despliegue militar en Vietnam, apoyado por China, pero oficialmente China no estaba en guerra con Estados Unidos. La situación actual es, yo diría, previsible. Si seguimos la pauta anterior, cabría decir que probablemente el actual enfrentamiento larvado entre Estados Unidos y Rusia no va a llevar a una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia. Prueba de ello es que Estados Unidos se ha negado al envío, al cierre del espacio aéreo de Ucrania, ya que Putin ha dicho que eso se vería como un caso de guerra y que recurriría a su arsenal nuclear. Si Putin ha dicho en todo momento que el arsenal nuclear se emplearía si Rusia es atacada. Bueno, Putin ha llegado a decir que simplemente la imposición de sanciones a Rusia supone una declaración de guerra a Rusia, con lo cual nosotros los españoles que hemos participado en las resoluciones de sanción a Putin y a Lavrov y a otros cargos del Estado ruso, estaríamos teóricamente en guerra con Putin, lo cual justificaría actos militares de Putin contra nosotros. Pero se ha producido una cosa nueva, una bastante interesante, y es que la Unión Europea, que estaba en un proceso de crisis profunda, se ha robustecido a consecuencia de esto. Ha aumentado la solidaridad entre los países de la Unión Europea y además dos países que no eran miembros de la OTAN, Suecia y Finlandia, parece que estarían dispuestos ahora a pedir el ingreso en la OTAN. Es decir, que el efecto inmediato de la invasión de Putin sobre las relaciones en la superpotencia es el robustecimiento de la Alianza Atlántica, de la posición militar de los Estados Unidos y, otra cosa muy importante, la aparición o la necesidad, el reconocimiento por parte de los Estados europeos de la necesidad de una estrategia europea de defensa. Es un tema que había planteado ya Solana cuando la primera crisis de los años 90 con respecto a las intervenciones de Estados Unidos en Oriente Medio, que había tenido muchas dificultades. Se habló primero de una estrategia europea de defensa. Eso se ha tenido hasta hablarse ahora de una especie de brújula europea de defensa. Ha habido los acuerdos en materia de la cooperación reforzada en materia militar, pero la estrategia europea de defensa estaba realmente en paños menores, no ha llegado a nada. Y ahora parece que la Unión Europea está dispuesta a asumir responsabilidades en materia de defensa, incluyendo por un lado las sanciones a los países que agredan a, digamos, el sistema de países aliados, y por el otro lado a la disposición a crear unas fuerzas aéreas, unas fuerzas armadas europeas en todos los aspectos. El gobierno ucraniano, presidido por Zelensky, ha pedido a los miembros de la OTAN y la Unión Europea el ingreso en la Unión Europea y en la OTAN. Les ha pedido ayuda militar que han prestado y les ha pedido también que establezcan una zona de exclusión aérea sobre Ucrania. Los Estados Unidos y sus aliados de la Unión Europea no descartan el ingreso de Ucrania en las dos organizaciones, pero se niegan a tomar medidas que lleven a una confrontación directa de sus fuerzas militares con las de Rusia, para evitar lo que siempre han tratado de evitar las superpotencias, que es el enfrentamiento armado entre ellas, porque teniendo además fuerza nuclear sería catastrófico. Los expertos en cuestiones militares, entre los cuales yo me cuento, sostienen que va a haber una guerra larga. A pesar de la superioridad militar de Rusia sobre Ucrania, la resistencia ucraniana ha retrasado la consecución de los objetivos de Putin, y al parecer es posible que la solución de Putin a esta cuestión sea lo que se llama
la estrategia de Grozny y de Alepo, que consiste en destruir sistemáticamente los núcleos urbanos en los que haya resistencia. Esa no se ha efectuado todavía, pero sí se ha hecho parcialmente. Con lo cual, si eso fuera así, Ucrania se convertiría en una especie de Vietnam en el cual Rusia se desgastaría. Rusia no tiene las selvas de Vietnam, pero tiene grandes bosques, donde durante la Segunda Guerra Mundial se organizó la resistencia contra la invasión alemana, y por tanto, y además la parte occidental de Ucrania, la zona de Lemberg, Lviv o Leópolis, como quiera que se llame, no ha sido tocada por Rusia, y parece que Rusia no, por el momento, no tiene operaciones militares previstas. Sí las tiene sobre Odessa, que está también en la zona occidental. Se ha producido el número de víctimas. Los rusos reconocen 500 muertos. Los ucranianos dicen que hay que multiplicar esto por 10, incluyendo un general de brigada, general Kusevitsky. Las pérdidas ucranianas serían de varios miles de víctimas, y además hay 1,5 millones de personas que han salido ya de Ucrania, y se prevé que pudieran salir del país 6 millones de personas. Los daños materiales son enormes. Ya los daños causados en las principales ciudades, los daños causados en la infraestructura ferroviarias y carreteras, la ocupación de Chernobyl por los rusos y la posibilidad de que se produzca una escapada de gases de ahí, la ocupación de las centrales nucleares por unidades de Ucrania y demás, preocupan. Y la cuestión es si las sanciones están surtiendo efectos sobre Rusia o no. Hemos visto protestas todos los días en las ciudades rusas, pero son protestas minoritarias, reprimidas inmediatamente por la policía, y lo que no sabemos es el impacto de las sanciones económicas sobre el pueblo ruso. El pueblo ruso es muy paciente y ha sufrido muchas cosas, pero si se produjera algún tipo de acontecimiento militar que demostrara que la operación de Putin no tiene base, podríamos encontrarnos con una decisión de altos mandos militares o de otro tipo para deponer a Putin. Esto es lo que se cuenta. Yo francamente no creo en la posibilidad de que asesinen a Putin, como reclamaba o me pedía el senador norteamericano Lindsey Graham, tiene una guardia personal de 9.000 personas, pero de la duración de la guerra y del curso de la misma, y vamos a tener guerra al parecer, o tenemos guerra ya, y no sabemos cuándo va a terminar, dependerá el futuro de Putin y el papel de Rusia como superpotencia. Pero además de esta confrontación va a depender el futuro de la Alianza Atlántica, si la Alianza Atlántica es capaz de defender sus fronteras y las de sus vecinos, y el futuro de Ucrania y el futuro de los Estados Unidos. Es decir, este conflicto es un conflicto sistémico de confrontación, en principio indirecta, entre las dos superpotencias, pero que puede tener incidencia sobre el conjunto del sistema de las superpotencias, con una peculiaridad, y es que, por ejemplo, China, a pesar de sus excelentes relaciones con Putin, se abstuvo en la votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el pasado. Con esto termino mi intervención. Me ha tomado más tiempo del que yo pensaba. Yo creo que, no sé si hay muchas preguntas que hacer, pero más que nada, valoraciones. Bueno, pues muchas gracias, Manolo. Yo agradecería a los que no tienen, que son 4, que no tienen cerrado el micrófono, para no interferir, por favor, que lo cierren hasta que pregunten o participen, ¿no? Que no tengamos interferencias. Muy bien, pues abrimos el diálogo en primer lugar. Preguntas o contrastes con lo que nos ha expuesto Alfonso Licata. Habla. Sí, tengo una pregunta para Manolo. La Europa ha decidido imponer sanciones económicas a Rusia, pero no ha dado ningún paso hacia la prohibición de las importaciones. Esto significa que Europa sigue dando a Rusia cada día alrededor de 1.500 millones de euros. ¿Por qué no se prohibieron las importaciones de Rusia?
¿no te parece una contradicción esta política de la Unión Europea? De acuerdo, es una contradicción. Lo que pasa es que en este momento necesitamos las importaciones de Rusia. Concretamente, el sector ganadero depende en gran parte de los forrajes ucranianos, de los forrajes rusos. Con lo cual, nos encontramos con... Es toda la dificultad que tiene el mecanismo de sanciones, que cuando uno sanciona a otro país, se sanciona uno a sí mismo. ¿Más cuestiones? Sí, pero no me convence esta postura de la Unión Europea porque estamos en una guerra vera y propia y la Ucrania pide ayuda todos los días y sigue esta guerra produciendo muertos todos los días y no se para. Y si estas sanciones no son suficientes, tendríamos que pensar a otro tipo de sanciones. Es lógico que todo tiene una repercusión, pero esto de las Está el importaciones... general Carrasco escuchándome, y claro, yo me estoy acordando ahora de la famosa teoría de la guerra, ¿no? Del gran teórico alemán de la guerra. Es decir, la guerra es potencialmente llegar al máximo, pero de hecho no llega al máximo. Es la posibilidad de llegar al máximo, porque el máximo supone el máximo de daño. Daño al enemigo y daño propio. Y perdón porque estoy hablando de un tema que no es el mío, pero en todo este tipo de medidas, sobre todo en esta situación en la que la guerra es entre Ucrania y Rusia, no es entre Rusia y nosotros, a pesar de que Putin haya dicho que estamos en guerra. De hecho, no estamos en guerra con Rusia. No estamos disparando. Está disparando ucranianos contra rusos y rusos contra ucranianos. Estamos ayudando a los ucranianos, pero no estamos en guerra con Rusia. Esto parece una contradicción, pero es un poco la... No sé, me gustaría que Carrasco, que sabe más de esto que yo, nos diera algo lo que es la teoría de la guerra y la posibilidad de actuación. A ver, Juan Antonio, creo que quieres intervenir, ¿no? Abre el micrófono, Juan Antonio. Ya lo he abierto, ya lo he abierto. Ya. Bueno, lo primero es felicitar a Manuel Medina porque ha hecho una sintetización de un proceso histórico que viene de mucho tiempo, muy pocos minutos, y eso solamente sucede cuando se tiene un conocimiento y una amplitud de miras enorme y un estudio muy consolidado detrás. Yo estoy prácticamente de acuerdo con todo lo que ha dicho. Hay un tema que a mí siempre me ha preocupado y que a lo largo de mi vida militar he ido observando con el tema de Rusia. Y es decir que, bueno, hago un símil con el cuento de Caperucita y el lobo. Que viene el lobo hasta que viene el lobo. Es verdad que Occidente y sobre todo la Unión Europea ha sido muy acomodaticia con Estados Unidos para que le sacara todas las castañas del fuego. Y me remito a lo que sucedió en la Yugoslavia. Y el reto que los franceses lanzaron a Estados Unidos por decir que intervinieron en suelo europeo. Cuando alguien dijo, oiga, cuando usted pueda, ponga a los muertos, podrá hablar. Por esto quiero decir que Putin no se ha lanzado a la piscina así por así. Lleva muchos años con un cambio completo en la estrategia y un debilitamiento de lo que es la capacidad de Europa. Nos hemos acomodado en Europa a vivir detrás de los desastres mundiales muy cómodamente, cuando la realidad es que el mundo evoluciona a una velocidad de vértigo y cuando los intereses, tanto económicos como sociales, geopolíticos y geoestratégicos, pues se están evolucionando también muchísimo más rápidamente. Yo creo que Putin, dentro de esa estrategia que él tiene de negación de área a la otra parte y del gran potencial militar que tiene, ha cometido dos errores. Uno, infravalorar
la capacidad de Occidente, o mejor dicho, perdón, de la Unión Europea y de la Alianza Atlántica ante una situación que ya venía calentada por el tema de la península de Crimea, y otra porque intervenir un país por muy poca potencia militar que tenga, pero de una amplitud de los 600.000 kilómetros que tiene cuadrado que tiene Ucrania, con una logística que no ha sido acorde con el tema de lo que él pretendía desde el punto de vista militar, una guerra relámpago, pues ha inducido a este desastre que yo creo que se va a perdurar durante mucho tiempo, porque mientras el pueblo ucraniano tenga ese orgullo, esa raza de salir adelante, aquí va a haber muchas bajas, mucha sangre y mucho desastre, y mucha destrucción de todas las infraestructuras de Ucrania. Bueno, esto era mi comentario, porque aquí se puede hablar de muchas cosas y de intereses de industrias y de diferentes países, pero la realidad es que tenemos un problema en nuestras fronteras, y ese problema nos puede traer consecuencias muy importantes para el futuro desarrollo. Yo, después de escuchar a Carrasco, yo quería recordar, ya mencioné antes a Clausewitz, el teórico de la guerra, que decía siempre que la guerra es la posibilidad de llegar al máximo, pero no se llega al máximo. Llegar al máximo es la guerra total. Y la guerra total fue la guerra que lanzó Alemania en un principio y que al final no pudo completar por la superioridad militar de los aliados. Y concretamente, Hitler estaba hablando de unas armas secretas que no tenía, porque los científicos alemanes, no sabemos si por boicotear a Hitler o por error, en vez de ir a la explosión, al sistema que desarrolló Oppenheimer, de la bomba atómica a través de una carga, diríamos, de una bomba dentro de la bomba, estaban en el tema del agua pesada. Con lo cual, en el año 45, cuando Hitler está en el búnker, no tiene nada frente a unos enormes ejércitos. Luego, otro tema que hay que tener en cuenta es la tremenda fuerza militar de Rusia. La Segunda Guerra Mundial realmente se decidió en la batalla de Stalingrado, que fue una batalla rusa, y si se quiere complementada por la batalla de Kharkov, que es una ciudad que suena mucho ahora, en la que ha sido la mayor confrontación de tanques, en la que los tanques rusos se impusieron sobre los tanques alemanes. Es decir, que no podemos infravalorar la fuerza de Rusia como Estado, que sigue siendo el Estado más grande del mundo, y que además tiene, al parecer, una gran motivación, porque cada vez que Rusia interviene en una guerra, desde Napoleón hasta Hitler, hay que tener cuidado con ellos. Claro, en este momento no nos enfrentamos a un enanito, nos enfrentamos a Rusia, y una Rusia además que ha sido fortalecida desde que Putin tomó el poder y ha ido consiguiendo una serie de éxitos militares, de política interior y de política exterior. Al final del año, casi a finales de siglo, con la presidencia de Yeltsin, Rusia estaba en una situación lamentable. Y hay que reconocer que Putin ha devuelto, por un lado, un cierto orgullo al pueblo ruso, ha ocupado una fuerza militar y ha tenido una diplomacia bastante inteligente, hasta el punto de que las elecciones norteamericanas del año 2017, de 2016, que le dieron el triunfo a Trump, Trump tuvo el apoyo del presidente Putin, y la operación del Brexit de Johnson, también Putin apoyó a Johnson para desintegrar la Unión Europea. Es decir, estamos enfrentados a un enemigo que no es tonto, que no está loco, que tiene unas perspectivas muy claras y que con él hay que tomar las máximas precauciones. Tenemos el tema, por ejemplo, de la petición de Ucrania de la apertura de los cielos. Si para poder garantizar la apertura de los cielos, cerrar los cielos ucranianos, la Fuerza Aérea Norteamericana tendría que establecerse en Ucrania. Y si esto ocurriera, tendríamos ya una confrontación directa entre Rusia y los Estados Unidos. Y los Estados Unidos no quiere tener una guerra mundial con Rusia, porque los que han tenido guerra con Rusia, principalmente, bueno, empezando por Suecia, y luego siguiendo con Turquía, y luego siguiendo con Hitler, la han perdido. Es una gran potencia militar, con un gran pueblo muy preparado, con una gran extensión superficial y con muchos recursos. Por tanto, la actitud norteamericana ha sido de enorme prudencia, de tratar de erosionar
el poder de Rusia, pero no para provocarle y enfrentarse con él. Putin, como zar, emperador, presidente de Rusia, como quieran llamarle, tiene hoy un enorme poder detrás de suyo con una gran capacidad de destrucción. Yo no sé, y por eso le preguntaba a Carrasco si sabía algo al respecto, es qué efectivo. Yo lo que estoy viendo cada poco tiempo es nuevos experimentos rusos en materia de no solo nuclear, sino de entrega de las armas nucleares, y no se le puede despreciar. Estados Unidos, como saben, en un momento determinado, en la época de Kennedy había recomendado a todos los ciudadanos norteamericanos que tuvieran un búnker para una guerra nuclear. Hoy ya nos hemos olvidado de esto. Pero si hubiera una guerra nuclear, lo que se llamaba la destrucción mutua así de grado, es posible que ganemos la guerra, pero no sabemos si el mundo posterior a eso será un mundo en el que se pueda vivir. Por tanto, yo creo que instintivamente todos estamos en favor de una actitud dura, pero comprendo perfectamente por qué los estrategas norteamericanos se niegan a verse envueltos en un conflicto nuclear directo con Rusia en este momento. A ver, Juan Antonio. Sí, bueno, Manuel, contestando un poco a ese empuje que me has dado con el tema del armamento, ya hablaremos el próximo lunes, pero hay que tener en cuenta una cosa que ha cambiado desde la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver, en aquel entonces había una serie de ámbitos de actuación, como era el terrestre, el marítimo y el aéreo. Hoy por hoy ha aparecido el espacio, el ciberespacio y la información. La información, que ese ámbito de la información yo creo que ya hizo sus pinitos durante la Segunda Guerra Mundial y la siguiente guerra. Es verdad que pues, Putin tiene un gran arsenal nuclear. No olvidemos que Estados Unidos tiene un gran arsenal nuclear, que Francia tiene es una potencia nuclear, que el Reino Unido es una potencia nuclear y diferentes potencias por ahí perdidas. Y lo que ha dicho antes de que la guerra puede subir a un nivel, pues efectivamente, ya lo vimos ejemplos en la Segunda Guerra Mundial y no en otros ejemplos que han sido guerras de desgaste como ha pasado en Estados Unidos, en Vietnam y estas cosas. Lo que sí es cierto es que cuando uno estudia la geoestrategia y la geopolítica, se da cuenta de que el direccionamiento de Rusia hasta este momento siempre ha sido volver a ese orgullo de gran potencia que quedó un poco machacada, como has dicho antes, muy acertadamente. El de China es posicionarse en el mundo y exportar su política económica, etcétera, etcétera, y eso tal. Y Estados Unidos pues, ha vivido la crisis que todos sabemos que ha vivido y que llevó a Trump a exigir a los países de la OTAN un gasto superior. Ahora vemos como Alemania se revuelve en un día con 100.000 millones de euros para ser más potencia militar y por lo menos defenderse, y le sigue Dinamarca y seguirán otros países. Es cierto que efectivamente esto ha costado, porque cuando Trump decía 2%, la mitad de los países miraban para un lado y la otra para otro lado, y otros prometían algo. En definitiva, tenemos un escenario muy crítico, que los medios que se están utilizando son hasta ahora cositas muy suaves, y perdón por esta expresión tan animal que he dicho en cuestión de armamento, que Rusia tiene armas tácticas nucleares, no es necesario lanzar una bomba atómica. Tiene otro tipo de armas nucleares tácticas, es decir, para emplear en los lugares donde está actuando sus tropas. Y en definitiva, que hay que llevarse mucho cuidado con estas historias, porque cuando la guerra escala y sube y escala y sube y escala, podemos llegar a un desastre de última hora. No estoy hablando yo de un desastre nuclear, pero sí de la gran masacre que se está produciendo ahora mismo a pocos kilómetros de nuestra casa. Tú hablabas de guerra de desgaste. Es decir, yo creo que el ideal norteamericano en este momento es una guerra de desgaste como la que sufrió Estados Unidos en Vietnam y como la que sufrió la Unión Soviética en Afganistán. Es decir, si hay una derrota militar de Putin, habría un cambio político en la propia Rusia. Entonces, en este momento yo no veo que ni Estados Unidos ni los países europeos estén dispuestos a aprovechar la guerra de Ucrania para meterse en un conflicto multilateral. Están dispuestos a darle ayuda a Ucrania para que luche frente a los rusos, pero no están dispuestos a jugar todas las cartas, es decir, la apuesta. Diríamos que Putin ha hecho una operación de póker, que puede ser un farol, pero por si acaso
los países occidentales, la OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea, tienen miedo o tienen prudencia, como quieras ponerlo, y no quieren exponerse a una guerra termonuclear con una gran potencia como es la Rusia, que dispone de grandes efectivos militares. Esta es la explicación que yo le doy. Y además, un poco más concretamente, en un país como España, en estos días, yo estoy viendo todos los días a los ganaderos quejándose de que, bueno, y los consumidores, el aceite de girasol que desaparece. Es decir, los gobiernos siguen... yo recuerdo el gasto militar, por ejemplo. El gasto militar es muy importante. Pero lo era, yo recuerdo en un momento determinado cuando se hablaba de que se diera el 0,7% del presupuesto de España a la ayuda al desarrollo. Y Felipe, estoy de acuerdo, dice, pero ¿a quién le quito ese 0,7%? En este momento parece que los Estados europeos están resignando a un aumento del presupuesto militar. Pero la cuestión es que para aumentar el presupuesto militar tienes que quitar el dinero de otros saltos. De la seguridad social, de la dependencia, de la salud, de una serie de campos. Y es el gran problema. Es decir, en este momento parece que hay una disposición a hacerlo. Hay los acuerdos de la Unión Europea y de la OTAN van en ese sentido, pero cada vez que llega el momento de hacerlo, siempre hay algún gobierno que dice, yo no puedo. No es como Estados Unidos, donde, claro, Estados Unidos, la diferencia de Estados Unidos con los países europeos es que Estados Unidos es básicamente el ejército norteamericano. Estados Unidos se hizo durante la guerra de secesión de independencia norteamericana, cuando el presidente, antes de ser presidente, el comandante en jefe de las fuerzas de los colonos ingleses era George Washington, durante una guerra muy larga, en la que la finalidad de en aquel momento una confederación norteamericana era la guerra contra Inglaterra. Lo demás era secundario. El presupuesto norteamericano desde un principio era un presupuesto militar y lo sigue siendo en gran parte. El presupuesto federal norteamericano es un presupuesto militar con algunas acotaciones de carácter de otros aspectos. Por ejemplo, yo recuerdo en Estados Unidos, cuando yo estaba estudiando y trabajando allí, que la mayor parte de los proyectos de investigación eran del departamento, eran del Pentágono, porque el Pentágono tenía dinero para investigación que no tenían, bueno, no existía un Ministerio de Educación en Estados Unidos, ni existen otros ministerios. Por tanto, Estados Unidos es un estado militar que la federación como tal se basa en el gasto militar. Los demás estados, que en un principio pudieron haber tenido la misma finalidad, en este momento el gasto militar es una parte nada más de un conjunto de actividades. En los estados, diríamos, europeos, el Estado funciona como una especie de gran sistema de seguridad social para remediar problemas particulares. Claro, nos hemos aprovechado de que hasta ahora la defensa de Europa la hacía Estados Unidos, que hacía el gasto militar. En este momento parece que Estados Unidos tiene también que concentrarse en los asuntos internos, con lo cual tenemos que participar en él. Y parece que está claro que va a haber un aumento del gasto militar, pero no será una cosa rápida. Y además, como he dicho antes, cada vez que sancionamos a Rusia con algo, nos sancionamos a nosotros mismos. Y los sectores afectados, por ejemplo, el sector turístico o el sector agrícola, el sector ganadero, el sector industrial, pues protestan. Y como nuestras sociedades no son sociedades autoritarias, esto no es el imperio zarista, sino que cada gobierno depende de las elecciones que celebran cada 3 o 4 meses, pues cada gobierno tendrá que medir en qué medida puede aumentar el gasto militar sin producir una reacción negativa en la opinión pública. Bueno, vamos a ver si Manolo, ¿qué piensas? Concreta un poco más la perspectiva de China. ¿Cómo ves o no ves la actuación de China en el conflicto? Mira, China piensa siempre a largo plazo. Es el imperio más antiguo del mundo. Tiene 2300 años de historia seguida. Cuando le preguntaron a Lin Piao, hacia mitad del siglo pasado, qué pensaba de la Revolución Francesa, dice, todavía es demasiado pronto para enjuiciarla. Los chinos se toman su tiempo. Es el país de mayor población del mundo. En este momento parece que va a ser ya la primera potencia económica mundial. Si no es la primera, pero será segunda o tercera potencia militar. Pero los chinos siempre, el tiempo chino es un tiempo más lento que el tiempo nuestro. Europa Occidental, yo diría, tiene el máximo de celeridad. Bueno, Estados Unidos es el máximo. Las decisiones se toman sobre la marcha. Y China espera. China está viendo lo que está ocurriendo, a pesar de diríamos, de los
agresiones o ataques por parte de los Estados Unidos, ha tomado una actitud prudente y a ellos no les gustaría meterse en esta guerra entre Estados Unidos y Rusia, sino que prefieren quedarse a la expectativa, tratando de consolidar posiciones. Por ejemplo, en el mar ha ocurrido, como saben ustedes, China ha hecho en el mar del sur de China una serie de islas artificiales y a partir de ahí creen que quiere tener el control. Los Estados Unidos no lo han aceptado, han provocado a China llevando flotas a esa zona y la mantienen. El otro día, por ejemplo, hace una recuperación, no supongo que lo ha seguido el general Carrasco, de un avión supramoderno norteamericano que al tratar de aterrizar en el portaaviones Vinson cayó al mar. Lo recuperaron a 4.000 metros de profundidad para que no cayera en manos de los chinos. Los chinos siguen consolidando posiciones, su estructura interna se ha consolidado, su defensa se ha consolidado y su economía se ha consolidado. Y en este momento en el que hay, diríamos, un parón económico, China crece al nivel del 5,5%. Por tanto, yo lo que creo es que China está, como siempre. Además, hay una cosa muy curiosa, y es que los chinos no han sido partidarios de la expansión exterior. Se han limitado, ellos son el imperio del centro, el imperio frente a Japón, que es el imperio del sol naciente, y Rusia, que es el imperio del sol poniente, ellos están en el medio. Es el imperio del centro, el centro de la Tierra. Entonces, de alguna forma, ellos aspiran a seguir siendo eso. Y además, sobre una base de una ideología que no es religiosa, sino pragmática, que es el método, el camino del Tao Te Ching y el método de Confuciano, el racionalismo. Es decir, China es una sociedad estructurada, antigua, racional, que a pesar de todas las revoluciones sigue manteniendo una continuidad histórica que no tiene ningún otro país del mundo. Y por tanto, para ellos el tiempo es bastante más elástico que para nosotros. Y para seguir aprovechándote tus conocimientos, otra pregunta. Europa, como bien has dicho, pues, o para Europa, este acontecimiento va a favorecer su unidad, por una parte, y su fortaleza, incluso militar, por otra. Sin ninguna duda, a pesar del Brexit, la Unión Europea tiene elementos nucleares. ¿Podría irse pensando ya en que la Unión Europea pudiera ser una cuarta potencia y no solo ser el foco de eso que llamamos democracia liberal, post-revolución francesa o derechos humanos, etcétera, ¿no? ¿Qué papel podría ir, digamos, aspirando, subiendo Europa en tanto que otra superpotencia? ¿Cómo verías este tema? Yo creo que Europa no podrá ser una superpotencia porque le falta profundidad. Creo que el general Carrasco entiende lo que le estoy diciendo. Le falta profundidad defensiva. Si Europa no tiene el espacio territorial que tiene Rusia, que tiene los Estados Unidos o que tiene China. Es un espacio mucho más reducido, con una población muy elevada, fragmentado. Ha sido toda la historia de Europa occidental, ha sido la fragmentación, quizás por la estructura geográfica, las cordilleras, los ríos, las grandes divisiones. Y por tanto, yo lo más que veo para Europa es una especie de confederación de Estados europeos vinculando a los Estados Unidos. O sea, no creo que Europa por sí sola pueda ser una superpotencia como son China o los Estados Unidos o Rusia. Europa lo más que puede aspirar es a estar unida, no depender totalmente de Estados Unidos. Puede abrir, pero no pensar que ni económicamente ni militarmente constituir una superpotencia. Pues no somos. Europa es quizás la primera potencia comercial del mundo, pero, por ejemplo, nuestra moneda, que es el euro, está vinculada al dólar de los Estados Unidos. Y nuestras exportaciones están en función de la política exterior de Estados Unidos en materia comercial. Por tanto, humildemente, creo que tenemos que ser humildes, tratar de mantener nuestra cohesión, ayudarnos los unos a los otros, pero no pretender ser una superpotencia que nunca podríamos llegar a ser. Me gustaría opinar también lo que opina Carrasco sobre esto, como militar que conoce mejor el tema que yo. Espera un momento que había pedido a Alfonso Licata la palabra. Yo simplemente quería saber qué opina Manuel sobre que fuentes de Estados Unidos dicen que podría ser posible un golpe de Estado en Rusia
liderado por el ministro de Defensa, Sergei Shoigu. ¿Qué piensas tú? Lo veo difícil. Sí, sería posible en el caso de una gran derrota militar de Rusia. Si, por ejemplo, en este momento, hipótesis, la aviación norteamericana decide concentrarse y destruir los ejércitos rusos en Hungría, podría ser, pero la experiencia que tenemos es que durante la Segunda Guerra Mundial Hitler destruyó algo así como 6 o 7 ejércitos rusos y al final perdió la guerra. Si los recursos de población, de medios materiales y sobre todo hay una cosa que es la voluntad de defensa del pueblo ruso de su territorio. Si no hay una gran derrota militar rusa, Putin seguirá teniendo el apoyo del pueblo ruso y del Estado ruso, de las instituciones rusas. Y no, yo creo que es demasiado optimista. Y además, para hacerlo sería necesario que Estados Unidos interviniera y le infligiera la derrota, pero Estados Unidos no quiere hacerlo porque no saben si podrían vencer. Hasta ahora nadie realmente ha derrotado a Rusia desde que existe Rusia como Estado. Desde Iván el Terrible ha habido problemas y tal, pero ahora la verdad, y además Rusia siempre renace. Hay periodos, lo que llamamos los interregnos, en los que Rusia, por ejemplo, el interregno que se produjo después de la caída del muro de Berlín, pero siempre acaba reapareciendo. Y además, por ejemplo, después de la gran catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes han sitiado Leningrado, están a las puertas de Moscú y van a tomar Stalingrado, Rusia gana la guerra y llega a extenderse hasta el Elba, donde nunca había estado hasta entonces. Cuando Napoleón invade Rusia, los rusos llegan a París. Es decir, no se puede pensar que Rusia vaya a desaparecer simplemente por una operación militar, porque hay demasiada fuerza y demasiada resistencia. Y esa es la razón por la cual yo creo que los estrategas norteamericanos son de una enorme prudencia con respecto a una posible confrontación directa con Rusia. Muy bien. Gracias. Pues, hemos llegado a las 7 en una sesión muy densa. No sé si hay alguna pregunta o alguna manifestación más. Ya hemos anunciado que el lunes próximo el general Juan Antonio Carrasco pues, nos hará de presentador de una nueva sesión sobre este tema que hoy nos tiene tan preocupados. ¿Alguna intervención más? Me gustaría que Carrasco hablara sobre el concepto de profundidad de la superpotencia. No sé si tiene alguna idea sobre el tema. Bueno, yo estaba diciendo que el lunes próximo nos dará una sesión extensa, pero bueno, la semana que viene. A eso me refiero, ¿no? Lo dejamos ya para que la semana que viene tengamos ese panorama, ¿no? Que desde su situación y de todos los puestos que ha ido desempeñando, ¿no? Desde su condición militar en los últimos acontecimientos, pues creo que tenemos garantizada una próxima sesión pues bastante importante, ¿no? Pues bueno, si no veo más intervenciones, muchísimas gracias, Manolo. Creo que ha sido enormemente rica esta intervención tuya y creo que podemos estar satisfechos. Y como decía al principio, el próximo día esperamos que todo salga bien desde unos medios que ya son de la academia, no como esto que es el final de una etapa en la que no eran propiamente de la academia. Pues muchísimas